Un multimillonario siguió en secreto a su empleada doméstica una noche, y lo que vio lo cambió para siempre. Él era rico, poderoso, temido. Ella era callada, invisible, pobre. Cada tarde salía de su mansión cargando una bolsa, y una noche, la curiosidad pudo más que él. La siguió, pensando que la atraparía haciendo algo indebido. Pero lo que descubrió esa noche no solo lo sorprendió, lo rompió y lo reconstruyó. Si esta historia te está tocando, suscríbete y deja un comentario contándome desde dónde nos ves. La historia de mañana va a ser igual de intensa, definitivamente no querrás perdértela. Muy bien, entremos en la historia. Todos en la ciudad conocían el nombre Marcus Wellington. Multimillonario, magnate hotelero, frío, brillante, intocable. Pero dentro de su mansión de cristal en Keynes Drive, había una persona que se movía como una sombra. Su empleada, Sara. Sara siempre llegaba temprano, siempre en silencio. Hablaba suavemente, nunca miraba a nadie a los ojos, y usaba los mismos 2 vestidos cada semana. No se quejaba, no chismeaba. Limpiaba, cocinaba y desaparecía antes del atardecer. Al principio, Marcus apenas la notaba, pero una tarde todo cambió. A las 5:45 de la tarde, el sol colgaba bajo, derramando luz dorada por el pasillo. Mientras Marcus pasaba cerca de la escalera, la vio. Sara, de pie junto a la puerta principal, ajustando las correas de 2 bolsas de nylon. Ella no se dio cuenta de que la observaba. Una de las bolsas parecía llena de comida, la otra de papeles. ¿A dónde iba con ellas? ¿Por qué siempre se iba antes de que oscureciera? ¿Y qué secretos se escondían en esas bolsas? Él se acercó. Sara. Ella dio un salto. Sí, señor. ¿Ya te vas? Sí, señor. Terminé todo. ¿Qué llevas en esas bolsas? Ella dudó. Solo un poco de comida y documentos para... Bajó la mirada. Es algo personal, señor. Marcus frunció el ceño. Te has estado yendo temprano casi todos los días. Ella asintió. Sí, señor. Sin explicación, sin excusas. Solo un sí, señor. Él no dijo nada más. Solo la observó mientras salía por la reja. Su espalda recta, sus pasos rápidos, las bolsas pegadas al cuerpo. Esa noche, Marcus no pudo concentrarse. Tenía reuniones de junta, contratos, problemas con el personal del hotel, pero nada calmaba sus pensamientos. ¿Qué tipo de empleada cargaba documentos con apariencia legal en una bolsa vieja? ¿Qué tipo de empleada no pedía ayuda ni siquiera cuando sus zapatos estaban rotos? Abrió su archivo de empleada. Limpio, sin señales de alerta. Pero algo no cuadraba. Sara escondía algo. Y para cuando el reloj marcó la medianoche, Marcus Wellington, un hombre que nunca perseguía nada, ya había tomado una decisión. Mañana la seguiría. No con rabia, no con orgullo, sino con una pregunta ardiendo en el pecho. ¿Quién es esta mujer que limpia mi casa, pero que nunca vi de verdad? Marcus no estaba acostumbrado a seguir a nadie. Era la gente la que lo seguía a él. Pero ese viernes por la tarde, Marcus se sentó al volante de su SUV negro, con una gorra sencilla calada hasta las cejas y gafas oscuras que ocultaban sus ojos. No necesitaba chofer. No esa noche. Con las manos firmes en el volante, esperó, su silencio diciendo más que cualquier palabra. Esa noche, la seguiría él mismo. Desde detrás del cristal polarizado, observó cómo Sara salía del complejo exactamente a las 5:55 de la tarde, con sus 2 bolsas en mano, el mismo vestido, el mismo paso firme. No tomó taxi, no hizo señas a ninguna moto, caminó calle tras calle. Sus sandalias golpeaban el pavimento polvoriento. Doblaba esquinas con la seguridad de quien ha recorrido esa ruta 100 veces. Y Marcus la seguía. Despacio, con cuidado, siempre manteniendo la distancia. Pasaron por tiendas iluminadas, motociclistas ruidosos,
vendedores ambulantes gritando a los transeúntes, y mujeres abanicando el humo del maíz asado. Pero Sara nunca miró a izquierda ni derecha. Siguió caminando, su rostro sereno, su paso constante, la mirada fija al frente. Finalmente, subió a un autobús amarillo con pintura descascarada, cuyo conductor se aferraba a la puerta abierta. Marcus la siguió en silencio. Su SUV negro se deslizaba por el caos del tráfico como un cazador silencioso, su mirada nunca dejando el autobús. El viaje giró por calles que Marcus no había recorrido en años. Cuando el autobús finalmente se detuvo, fue en un vecindario que recordaba demasiado bien. Rudo, abarrotado, lleno de casas deterioradas y ruido inquieto. Él levantó una ceja. Sara bajó del autobús. El coche de Marcus redujo la velocidad hasta detenerse a pocos metros de distancia. Observó cómo ella pasaba frente a un bloque de edificios derrumbados, giraba por una calle estrecha y se deslizaba por la verja oxidada de un pequeño terreno cercado. Encima, un cartel descolorido decía: Casa de las segundas oportunidades. Clases gratuitas, comidas gratuitas, esperanza gratuita. Marcus frunció el ceño. ¿Qué es esto? A través de la ventana agrietada del centro, se inclinó hacia adelante para mirar. Dentro, adultos estaban sentados en bancos de madera, cuadernos en mano. Vendedoras del mercado con rostros cansados, hombres con botas polvorientas, todos ellos mirando hacia una figura al frente. Sara. Ella no barría ni fregaba. Estaba enseñando. En la pizarra, con grandes letras de tiza, había escrito la lección del día: cómo llenar formularios hospitalarios. La boca de Marcus se entreabrió ligeramente. La observó moverse por el salón, su sonrisa cálida, su voz paciente, sus ojos llenos de vida. Se detuvo junto a una mujer y guió su mano con suavidad por la página. El rostro de la mujer se iluminó de alivio. Esa sonrisa, él nunca la había visto antes. No en su casa, no en los pasillos de mármol, no detrás de la escoba ni junto al trapeador. Esa no era una empleada. Era otra cosa. Algo más. Algo mucho más. Y por primera vez en años, Marcus sintió un nudo en la garganta. Se quedó en el coche por más de una hora, incapaz de apartar la vista. Sara se movía por el pequeño aula con una autoridad tranquila, su voz serena pero firme. Repetía las palabras con paciencia hasta que sus estudiantes las entendían. Y cuando un anciano luchaba por pronunciar farmacia, ella se arrodilló a su lado, sonriendo. Dígalo conmigo otra vez, Papá Tund. Farmacia. El hombre sonrió como un niño que acaba de dar su primer paso. Marcus sintió que algo se agitaba en su pecho. Cuando terminó la clase, Sara no se fue. Abrió una de las bolsas de nylon que había llevado desde la mansión. Dentro había algunos panés, sobres de agua. Uno por uno, los fue repartiendo. Primero a los ancianos, luego a las mujeres, luego al resto. Una mujer con un bebé en la espalda la abrazó y le susurró: Dios te bendiga, Sara. Marcus tragó con dificultad. Observó su ropa, gastada. Sus zapatos, casi rotos por los lados. Su propia comida, apenas suficiente. Y, aún así, ella daba como si lo tuviera todo. Y de pronto, se sintió avergonzado. En su mansión tenía una despensa repleta de comida que nunca tocaba. Armarios llenos de ropa que no se había puesto en años. Un gimnasio que no usaba. Habitaciones en las que nunca entraba. Y, justo fuera de su portón, esa chica, esa empleada, estaba alimentando a desconocidos con lo poco que tenía. Sin quejarse. Sin hacer ruido. Sin cámaras. Sin nadie aplaudiéndola. Solo amor. Silencioso, constante, poderoso amor. Su pecho se sentía pesado. No solo por culpa, sino porque, en ese momento, Marcus supo que algo dentro de él había cambiado. Ya no quería simplemente conocer su secreto. Quería conocerla. Toda ella. Y tal vez, solo tal vez,
Estaba listo para enfrentarse a algo que no había sentido en años. Admiración. Marcus no durmió esa noche. Se sentó en su estudio, mirando el tenue parpadeo de la lámpara junto a su silla de cuero. La imagen de Sara enseñando, su mano alzada frente a la pizarra, la alegría brillando en sus ojos, se repetía una y otra vez en su mente. Eso no era solo bondad. Era algo más profundo. Abrió un cajón y sacó una carpeta delgada marcada como personal, Sara. El resto del nombre estaba borroso. La abrió. Sara Thompson, 25 años. Sin contacto de emergencia. Sin parientes registrados. Solo lo básico. Contratada a través de una agencia de limpieza. Había trabajado en otras 2 casas antes de esa. Sin quejas. Sin historial educativo. Sin referencias. Solo un expediente limpio. Demasiado limpio. Marcus tomó su tablet y abrió el navegador. Escribió el nombre del centro que había visto antes. Casa de las Segundas Oportunidades. Apareció una página sencilla y anticuada. Clases gratuitas para adultos, comidas gratuitas, administrado por voluntarios. Había un pequeño enlace de donación. Y entonces la vio a ella. Sara, con una blusa verde descolorida, de pie junto a un grupo de estudiantes adultos, un marcador en mano, riendo. Sus ojos brillaban, sus brazos extendidos como una maestra llamando a sus hijos. Debajo de la foto, una cita. No necesitamos ser ricos para marcar la diferencia. Solo necesitamos importar lo suficiente como para intentarlo. Sara Thompson. Marcus se recostó en su silla. Sintió como si el suelo debajo de él hubiera cambiado. Había pasado junto a ella cientos de veces, se había sentado a su mesa mientras ella le servía en silencio, habían cruzado pasillos sin que él preguntara nunca quién era fuera de sus paredes. Y, sin embargo, ella estaba construyendo algo que nadie veía. Él susurró en medio del silencio. ¿Por qué nunca me pediste ayuda? No hubo respuesta, por supuesto. Solo silencio. Pero ahora Marcus no quería silencio. Quería su historia. Quería entender cómo una chica con casi nada podía vivir como si lo tuviera todo. Y tal vez, solo tal vez, aprender a vivir así también. El sol salió sobre Kearns Drive, pintando las paredes de la mansión de Marcus con un dorado cálido. Pero él no sentía el calor. Estaba sentado en la mesa del desayuno, con el té intacto a su lado, mirando fijamente la puerta de la cocina. Sara estaba dentro, moviéndose en silencio como siempre, el suave tintinear de platos, el sonido de un cajón abriéndose, el olor a plátano frito. Todo parecía normal. Pero nada se sentía normal. Ella salió cargando su bandeja. Buenos días, señor. Él levantó la vista. Siéntate. Ella se detuvo, dudando si había escuchado bien. Señor, por favor. Siéntate, repitió él, más suave esta vez. Sara colocó lentamente la bandeja sobre la mesa y se sentó al borde de la silla opuesta, con los ojos hacia abajo. Marcus tomó su cuchara, luego se detuvo. Te seguí ayer. Las palabras cayeron como una gota de agua en un vaso quieto. Las manos de Sara se congelaron. Vi el centro, añadió. Te vi enseñar. Te vi compartir tu comida. Lo vi todo. Un largo silencio. Luego, lentamente, ella levantó la mirada, los ojos abiertos, asustada. No estaba robando, dijo rápidamente. Lo juro, señor. Nunca tomé nada de su casa. Lo sé, respondió Marcus con suavidad. Nunca pensé que lo hicieras. Ella parpadeó. Entonces, ¿por qué me seguiste? Porque no podía entender cómo alguien con tan poco podía dar tanto. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no habló. Nunca pediste ayuda, continuó él. Ni una sola vez. Ni siquiera cuando tus zapatos estaban rotos o cuando tu salario se retrasó ese mes. No pensé que fuera mi lugar, dijo en voz baja. A la gente como yo, nos enseñan a simplemente arreglárnoslas.
Él la miró, algo suave brillando en sus ojos. ¿Y si alguien quiere ayudarte? No porque te tenga lástima, sino porque te admira. Ella se mordió el labio. ¿Por qué el centro?, preguntó él. Sara finalmente habló, su voz baja pero firme. Mi padre no sabía leer. Cuando mi madre se enfermó, él no pudo llenar los formularios del hospital a tiempo. Ese retraso hizo que no la atendieran lo suficientemente rápido. La enterramos por eso. Ese centro es para personas como él. Marcus tragó saliva. No se esperaba eso. Y en ese momento, algo dentro de él se quebró. Esa chica no solo estaba dando, estaba luchando, y de algún modo, sin proponérselo, había sacudido algo muy profundo en él. Marcus estaba de pie en el pasillo, sosteniendo su café, mirando cómo el reloj avanzaba hacia las 6 de la tarde. Por primera vez desde que ella empezó a trabajar allí, Sara no se apresuraba para salir. Aún estaba en la cocina, tarareando suavemente. Él escuchaba su voz, baja, tranquila, casi como una canción de cuna. Algo en ella se sentía sanador. Cuando salió para trapear el piso, él finalmente habló. Leí otra vez la historia de tu padre. No he podido dejar de pensar en eso. Ella se giró, sorprendida. ¿Lo recuerdas? No pude olvidarlo. Se quedaron allí, sin apurarse, sin saber qué vendría después. Marcus colocó la taza sobre la mesa lateral. Sara, ¿por qué nunca me pediste ayuda? Yo habría escuchado. Ella sonrió apenas un poco. Porque la gente como usted no suele ver a la gente como yo, y yo no quería que me tuvieran lástima. Marcus tragó saliva. Ese día, cuando te vi enseñando a esos adultos, algo cambió en mí. Les diste dignidad. Les di lo que yo no tuve, dijo en voz baja. Él se acercó. Has hecho más con tu pequeño salario que lo que muchos hacen con millones. Has creado un hogar sin paredes. Sara desvió la mirada. Pero todavía no es suficiente. Marcus ladeó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Ella suspiró. Hay muchos más allá afuera. Gente como mi padre, que esconde su vergüenza porque no sabe leer. Madres que pierden a sus bebés porque no pueden llenar formularios del hospital. Todo porque nadie les enseñó cosas simples. Formularios en inglés. Indicaciones. Marcus la observó con atención. Entonces, ¿qué quieres hacer? Finalmente, ella lo miró, ojos firmes. Quiero construir algo más grande. Una red de pequeños centros de aprendizaje. Lugares que devuelvan el orgullo. Lugares donde nadie se sienta tonto ni olvidado. Él asintió lentamente. Tú tienes la visión. Yo tengo los recursos. Ella parpadeó. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez nosotros no tenemos que hacerlo por separado. Silencio. Luego, una leve sonrisa se asomó en su rostro. Y por primera vez, él lo vio. No a la empleada, no a la maestra, sino a la líder. Las siguientes semanas pasaron como un viento suave. Sara seguía barriendo los pisos de mármol. Seguía regando las plantas, doblando toallas y sirviendo el té al señor Marcus a las 7:30 de la mañana en punto. Pero algo entre ellos había cambiado. Él permanecía más tiempo en la cocina. Ella ya no evitaba su mirada. Una mañana de jueves, Marcus entró temprano y la vio sentada en la mesa. No limpiando, sino escribiendo. Libros y papeles estaban esparcidos a su alrededor. Sus gafas le resbalaban por la nariz, y sus labios se movían en silencio mientras leía. Él se detuvo en la puerta. No sabía que usabas gafas, dijo en voz baja. Ella se sobresaltó. Oh, no lo escuché entrar, señor. Él levantó una mano con suavidad. Tranquila. ¿En qué estás trabajando? Ella dudó, luego levantó una carpeta gruesa. Mi proyecto final, dijo. Estoy terminando mi diploma en educación para adultos. Marcus parpadeó. ¿Estás estudiando?
Ella asintió. Por las noches, después del centro. Ha sido difícil, pero ya casi termino. Él dio un paso hacia adelante. ¿Puedo verlo? Ella le pasó la carpeta. En la portada se leía: cerrando la brecha, como la alfabetización de adultos devuelve la dignidad a las comunidades de bajos ingresos. Él la abrió. Era detallado, poderoso, apasionado. Diagramas, entrevistas personales, notas de campo del aula. Una cita de un estudiante lo detuvo. Solía pasar frente a los hospitales con dolor porque no sabía llenar un formulario. Ahora entró con la cabeza en alto. Marcus sintió que algo se apretaba en su pecho. Cerró la carpeta con cuidado. «Sabes», dijo, «he leído propuestas de altos ejecutivos que no contienen ni la mitad de esta verdad». Sara se sonrojó. «Solo intento contar su historia». «No», dijo él con suavidad pero con firmeza. «Estás contando nuestra historia. La de todos los que olvidamos cómo ver realmente a las personas». Ella lo miró, sorprendida. Marcus se sentó junto a ella. «No solo enseñas palabras, Sara. Devuelves a las personas a sí mismas». Por un largo momento, ninguno habló. Pero el silencio no era incómodo. Estaba lleno de respeto, lleno de entendimiento, y de algo más que ninguno de los dos se atrevía a nombrar aún. No era amor. Todavía no. Pero era el comienzo. El sábado llegó con lluvia. El cielo estaba gris. Los truenos retumbaban suavemente sobre la ciudad. La mayoría de la gente se quedó en casa, pero Sara salió como siempre a las 5:45 de la tarde, con su paraguas y sus bolsas habituales. Marcus estaba junto a la ventana, viéndola partir. Esta vez no la siguió. No tenía que hacerlo. Ya sabía a dónde iba. En su lugar, caminó hacia la habitación de huéspedes donde ella guardaba sus cosas, ese pequeño rincón de la casa que le pertenecía a ella. Se detuvo en la puerta. Nunca antes había entrado. No era la habitación de una mansión. Era un espacio de servidumbre. Sin aire acondicionado, una cama individual, un estante de madera. Era simple, limpio, ordenado, casi demasiado silencioso. Sobre la mesa había una foto enmarcada, una mujer mayor con ojos bondadosos. La levantó. Su madre, supuso. Se sentía como si acabara de entrar en un lugar sagrado. Un espacio construido no con ladrillos, sino con esperanza. Ella nunca le había mostrado ese lado de sí misma. Nunca había abierto esa puerta. Y, sin embargo, ahí estaba él, sentado en el centro de su tormenta silenciosa. Esa noche, cuando Sara regresó empapada por la lluvia, él la recibió en la puerta. «Volviste empapada», dijo con suavidad, extendiéndole una toalla seca. Ella se sorprendió. «Gracias». Él se la entregó, pero no se alejó. «Sara, si pudieras pedir un deseo, solo uno, ¿cuál sería?» Ella hizo una pausa. «Crear un lugar», susurró. «Un lugar donde nadie se sienta demasiado pequeño para ser visto». Marcus asintió lentamente. «¿Y si te dijera que quiero ayudarte a construirlo?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. No porque él se lo ofreciera, sino porque, por primera vez, alguien creía. El lunes por la mañana llegó, pero el aire en la mansión se sentía distinto. Marcus esperaba en la mesa del desayuno. No por comida, sino por ella. Cuando Sara finalmente entró con su bandeja, parecía tranquila, pero sus ojos contaban otra historia. Cansados. Luchando por dentro. Él le hizo una seña para que se sentara. Hablaba en serio, dijo en voz baja. «Déjame ayudarte a construirlo. El centro de aprendizaje. La visión. Todo». Ella no respondió de inmediato. Colocó la bandeja sobre la mesa y se sentó frente a él, con los dedos entrelazados en el regazo. «Sé que hablabas en serio», dijo suavemente. «Puedo financiarlo. Puedo conseguir socios, maestros, voluntarios. Podemos crear 10 centros».
Tal vez más. Ya no tienes que cargar todo esto sola. Aún así, ella guardó silencio. Marcus se inclinó hacia adelante. ¿Por qué no dices nada? Ella bajó la mirada hacia sus manos, luego lo miró a los ojos. Porque mi respuesta no es sí. Él parpadeó. ¿Qué? Su voz tembló un poco. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? De ser absorbida, trató de explicar. Toda mi vida he luchado por ser vista. No como alguien a quien rescatar, sino como alguien capaz. He construido el centro poco a poco, piedra por piedra, comida por comida, clase por clase. Y ahora, si digo que sí, ya no será solo mío. Marcus se recostó en su silla, dejando que esas palabras se asentaran como polvo en el aire. Ella continuó. Lo que estás ofreciendo es hermoso, generoso, pero no quiero convertirme en el proyecto de otra persona. Quiero construir este sueño y aún poder reconocerme dentro de él. Marcus exhaló profundamente. No se esperaba eso. Pensó que ella estaría emocionada, agradecida, lista. Pero en lugar de eso, estaba cautelosa, honesta, valiente. Él asintió lentamente. Está bien, entonces, ¿qué quieres? La respuesta de Sara fue suave. Déjame pensar. Déjame orar. Déjame respirar. Marcus se puso de pie, su voz amable. Esperaré. Cuando ella salió de la habitación, Marcus entendió algo. Esto no se trataba de dinero, ni de edificios, ni siquiera de sueños. Se trataba de confianza. Y la confianza tomaba tiempo. La casa estaba más silenciosa de lo habitual. Pasaron los días, pero Sara no volvió a mencionar la propuesta. Seguía haciendo sus tareas, seguía sonriendo con gentileza, seguía saliendo cada noche con sus bolsas. Pero entre ella y Marcus, algo había cambiado. Ya no había largas conversaciones en la mesa. Ya no compartían el té en la mañana. Ya no hablaban de sueños. Una mañana de viernes, ella tocó suavemente la puerta del estudio. Marcus levantó la vista desde su escritorio. Ella estaba de pie con las manos cruzadas, un sobre blanco fuertemente apretado entre ellas. He venido a entregar mi renuncia, dijo en voz baja. Dentro de 2 semanas. Marcus se enderezó en su silla, sorprendido. ¿Te vas? Ella asintió. Me ofrecieron un trabajo de medio tiempo en una escuela, dijo. Y quiero dedicar más tiempo al centro. Marcus miró el sobre. ¿Es por lo que te ofrecí? No, dijo con suavidad. Es por lo que me hiciste creer que podía hacer. La miró detenidamente. Ella no estaba huyendo. Estaba caminando hacia su propósito. Cambiaste la forma en que me veo a mí misma, Señor, continuó. Por primera vez, empecé a soñar en voz alta, y quiero proteger esa voz. Marcus se levantó lentamente, el peso de sus palabras calando hondo. No tienes que irte, dijo. Lo sé, respondió ella. No te detendré, dijo en voz baja. Pero te voy a extrañar. Ella sonrió, con los ojos brillando. Yo también lo voy a extrañar. Las siguientes 2 semanas fueron suaves y extrañas. Ella seguía preparando su té, seguía limpiando las ventanas de vidrio. Pero ahora caminaba con una cierta ligereza, una certeza. Y Marcus, él la observaba como quien memoriza el sol antes de que se oculte. Una noche, la víspera de su último día, Marcus tocó suavemente la puerta de su habitación. Sara la abrió lentamente. Él le entregó otro sobre, más grueso, sellado. Estas son cartas, dijo en voz baja. De mi parte, desde el corazón, cartas de recomendación, notas de financiación y un último mensaje. Ábrelo después de irte. Sus manos temblaron al recibirlo. Gracias, susurró. Pero ninguno de los dos dijo adiós. Porque algo dentro de ambos sabía. Esto no era el final. Solo era una pausa. Habían pasado 2 meses desde que Sara salió por última vez de la mansión de Marcus Wellington.
Él todavía recordaba el sonido de sus pasos al marcharse. Suaves, pero seguros. Sin amargura, sin lágrimas, solo dignidad silenciosa. La casa ahora se sentía más fría. Demasiado silenciosa. Se había acostumbrado a su canto en la cocina, al sonido de sus sandalias sobre el suelo, a su voz saludándolo cada mañana. Y ahora, silencio. Hasta que una tarde de jueves llegó una invitación. Venía en un sobrecolor crema, entregado a mano. Sin remitente. Dentro, una sola tarjeta. Casa de las segundas oportunidades. Evento especial. Cena de recaudación y noche de alfabetización. Estás cordialmente invitado. Marcus miró la tarjeta, atónito. No había hablado con Sara desde que se fue. Sí, la había apoyado en secreto. La donación, la carta de beca, la laptop para su aula. Ella nunca supo que venían de él. Pero de alguna manera, aún lo invitó. La noche llegó. Marcus usó un sencillo traje gris. Sin corbata. Sin chofer. Quería entrar a ese lugar como un hombre, no como un multimillonario. Cuando llegó al centro, se quedó congelado. Era hermoso. La vieja verja oxidada había sido pintada de azul. Faroles colgaban de cuerdas sobre el patio. Niños corrían con flores de papel en las manos. Flores de papel. Adentro, la gente llenaba los bancos. Estudiantes, madres, ancianos con ropa tradicional, niños con los pies polvorientos del camino a la escuela. Y en el centro de todo, Sara. Llevaba un vestido color crema, suelto, simple, elegante, segura de sí misma. Sus ojos encontraron los de Marcus al otro lado del salón, y ella sonrió. Una sonrisa que decía, «¿Viniste?» Comenzó el programa. Una niña pequeña se adelantó y leyó un poema, por primera vez, en inglés. El público aplaudió con fuerza. Un anciano compartió cómo, finalmente, había logrado abrir una cuenta bancaria por su cuenta. Más aplausos. Luego, el presentador subió al frente. Ahora queremos invitar a nuestra fundadora, nuestra luz, la señorita Sara. El salón estalló en vítores. Sara dio un paso adelante, micrófono en mano. Solía pensar que la gente como yo solo limpiaba pisos, comenzó. Pero alguien me mostró que incluso las empleadas pueden liderar movimientos. Que nuestras pequeñas historias también importan. Su mirada encontró la de Marcus. Y al hombre que me vio, incluso cuando yo no me veía a mí misma, gracias. Marcus sintió un nudo en la garganta. Y por primera vez en años, aplaudió. No como empresario. No como mecenas. Sino como un hombre cuyo corazón había sido tocado. Esta no era solo su victoria. Era de ambos. El evento terminó, pero Marcus no se fue. Se quedó al fondo del centro de aprendizaje, observándola. Observó a Sara hablar con los invitados, abrazar a sus estudiantes, recoger vasos plásticos vacíos con las mismas manos que una vez fregaron su fregadero. Pero ahora, ella se movía como una mujer que por fin sabía quién era. Y, de algún modo, eso hizo que Marcus se sintiera orgulloso y humilde. Eventualmente, ella se acercó. «No tenías que venir», dijo en voz baja, sonriendo. Él le devolvió la sonrisa. «Tenía que hacerlo. Me invitaste». Sus ojos buscaron su rostro. «¿Fuiste tú?» Él no fingió no entender. «Sí», respondió en voz baja. «La donación. La laptop. Las cartas. El sobre anónimo. Todo fue mío». Los ojos de Sara se suavizaron. No lloró. No se sorprendió. Simplemente asintió, como si ya lo supiera. «No quería que sintieras que te estaba comprando», añadió Marcus. «Quería que te sintieras libre. Tú me diste más que dinero», dijo ella suavemente. «Me diste un espejo. Me ayudaste a ver de lo que soy capaz». Marcus dudó por un momento, luego metió la mano en el bolsillo. «Quiero ofrecerte algo más».
Le entregó un pergamino enrollado. Sara lo desenrolló lentamente. Contuvo el aliento. Alianza. Casa de las Segundas Oportunidades. La Fundación Wellington. Nueva directora del programa, señorita Sara Thompson. Miembro del consejo. Voto completo. Ella levantó la vista, atónita. La voz de Marcus fue firme. Quiero expandir esto por todo el país. Con tu corazón y mis recursos. Quiero hacerlo bien. Y quiero que tú lo lideres. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ninguna palabra. Entonces, él dio un paso más cerca. Esto no es caridad. Es propósito. Y quiero caminar a tu lado. Su voz se quebró. ¿Estás seguro? Él sonrió. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Y, aún más suave. También, me gustaría invitarte a cenar. No como tu jefe, no como tu socio, sino como un hombre que te ve. Finalmente, las lágrimas rodaron por sus mejillas. Me encantaría, susurró. Unas semanas después, el centro renovado reveló su nuevo letrero, brillante, audaz, hermoso. Decía, Centro de Alfabetización Sara Thompson, donde cada nombre importa. Y debajo, en letras más pequeñas, cofundado por Marcus Wellington y Sara Thompson, cambiando vidas, una voz a la vez. Mientras estaban de la mano bajo el cielo dorado, Sara susurró. Solía pensar que la gente como yo solo servía comida. Marcus se giró, sonriéndole. Ahora, la gente como tú, sirve a una nación. Y juntos, volvieron a entrar. La historia que comenzó con sospecha terminó con propósito, alianza y un amor más profundo que las palabras. A veces, no necesitas tenerlo todo para marcar la diferencia. Sara era solo una empleada. Y, sin embargo, su poco se volvió mucho. Nos recordó que la verdadera grandeza no se mide por la riqueza ni el estatus, sino por la bondad que mostramos y los sacrificios que hacemos por los demás. Si esta historia te conmovió, cuéntanos en los comentarios y dinos desde qué parte del mundo nos ves. No olvides suscribirte para más historias emocionales, dramáticas e inolvidables. Hasta la próxima. Sé amable, sé fuerte, y sigue viendo.